voy a proceder a dar lectura al currículum de la doctora María Eugenia Pérez Sea de Colombia, que es nuestra primera ponente de la jornada. Ella es presidenta del Comité de Equidad de Género Mundial y miembro del Board de la Alianza Cooperativa Internacional ASI. Es directora ejecutiva de ASCOP, que es la Asociación Colombiana de Cooperativas, desde el año 2017. Es miembro de la Junta de Vigilancia de Comeva del 2017 a la actualidad, incluso hasta el año 2021. Consejera titular del Consejo Territorial de Planeación Distrital de Bogotá 2020-2024. También se ha desempeñado en el movimiento cooperativo como presidenta del Consejo de Administración de la Asociación Colombiana de Cooperativas de Colombia, expresidente del Consejo de Administración de Comeva del 2010 al 2017, expresidente del Comité Regional Americano de Equidad de Género, Cooperativas de las Américas, conferencista nacional e internacional sobre temas normativos y de gestión cooperativos en equidad de género, entre otros. En cuanto a sus estudios, podemos destacar que es abogada de la Universidad de Medellín, especializada en Derecho Administrativo por la Universidad Pontificia Bolivariana, especializada en evaluación socioeconómica de proyectos de la Universidad de Antioquia, experta en Derecho Cooperativo, experta en Control Fiscal y Contratación Estatal, auditora en Gestión de la Calidad, diplomada en Manejo de Juntas Directivas y Buen Gobierno Corporativo en la Universidad de los Andes, entre otros. Entonces, con ustedes, la doctora María Eugenia Pérez Sea. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, un gran reto, una gran responsabilidad. Vamos a tener una segunda jornada. En el día de ayer, pues tuvimos una jornada muy especial en la cual vimos como un primer recuento de cuáles son las acciones que este COVID nos ha dado como oportunidad de mejora en muchos aspectos en cada uno de nuestros países y cómo el derecho ha venido evolucionando. En la sesión del día de ayer, pues yo quiero mencionar sobre todo la intervención del doctor Carlos Acero Sánchez, porque él hizo un marco de qué es lo que estamos haciendo las agremiaciones o las asociaciones de cooperativas ante el gobierno nacional, cuáles son las propuestas que venimos desarrollando desde Confecop Nacional. ASCOP hace parte de Confecop y de su junta directiva. Y entonces hoy, pues yo quisiera contarles más puntualmente en qué han consistido esas medidas de alivio, cuáles son las acciones que venimos desarrollando desde el sector cooperativo y con relación al sector estatal. Las normas, todo el compendio normativo de cuáles han sido las medidas que ha tomado el gobierno nacional y que tienen alguna influencia en el sector cooperativo, directa o indirectamente, pues ustedes mismos las pueden consultar incluso en la página www.ascop.coop. Allí están todas las normas colgadas, pues más de casi 200 decretos que han salido en estos 60 días para todo el tema de emergencia económica y ambiental y de emergencia en salud que hemos tenido en Colombia. Las medidas de alivio ante este COVID-19 pues han venido en varios sentidos y específicamente desde el gobierno en una primera instancia y desde el gobierno en el cual el gobierno pues obviamente toma las medidas que son necesarias para el aislamiento obligatorio de toda la población colombiana, la paralización prácticamente de todos los sectores económicos porque al estar todo el mundo pues en sus casas, el engranaje económico se ha parado y eso ha venido trayendo unas consecuencias que implican la ralentización de todo el sistema económico colombiano, como estoy segura ha pasado en todos los países de América Latina, y se han tomado y la posibilidad solo de existir la actividad económica y empresarial en algunos que son vitales para la subsistencia de los colombianos. En ese proceso, pues digamos, las cooperativas han sufrido, yo diría que estamos en un estado de shock todavía,
¿Por qué? Porque las cooperativas veníamos desarrollando unas actividades, veníamos en un proceso de preparación para todo el tema de implementación tecnológica en las diferentes actividades, pero de ninguna manera estábamos preparados para asumirlo de una vez y de una manera total. Cuando el gobierno dice deben de quedarse en sus casas, no prohibido la circulación de las personas, prohibido asistir a las oficinas, es necesario por temas de salud, empiezan a brindarse todas las informaciones verdaderas e inciertas o falsas respecto del manejo del COVID, de cómo tenemos que comportarnos ahora y a futuro, porque esto implicará grandes cambios en el comportamiento de absolutamente todos, en nuestras formas de desempeñarnos, de todo el trabajo social y de todo lo que significaba para el sistema de salud, la atención de los colombianos, los riesgos en el tema de salud, pues empiezan a tomar medidas que implican tratar de detener el contagio, que es como la primera medida que se toma con este asunto del aislamiento, el fortalecimiento o la atención de medidas sanitarias, cómo podemos atendernos. Los asociados a las cooperativas y las cooperativas al ver que estamos paralizados, que no podemos ir a las oficinas, pues en Colombia hay un gran cooperativismo de ahorro y crédito, es el área más desarrollada, tenemos un poquito de producción, un poquito de salud, pero las otras no están tan desarrolladas. Entonces empezamos a ver que necesitábamos pues procesos de tecnología, pero también de autorización de uso de tecnologías, porque sabemos que todo el tema de ahorro y crédito y de financiero es un tema que es regulado por el Estado, que requieren ciertas autorizaciones, ciertos niveles de seguridad para poder atender, y para ello pues empezaron a implementarse medidas desde el Estado para atender el tema de emergencia económica. El primer gran choque y la gran preocupación inicial es, ¿tenemos liquidez suficiente las cooperativas para atender las demandas de los asociados? ¿Tenemos la posibilidad y la fuerza o el músculo financiero indispensable para poder atender esas necesidades que se vienen de manera inminente? Bueno, la respuesta después de algunos días es que hay liquidez en el sector, que las cooperativas venían manejadas de una manera pues eficiente, pero de todas maneras hay un impacto en los asociados al no tener el nivel de ingresos que se requería, porque si bien las cooperativas han tomado como decisión no suprimir plazas en las plantas de personal, seguir pagando los salarios completos, buscar la manera. También tenemos que reconocer que las familias cooperativas están constituidas por varios miembros y esos miembros necesitan, o en algunos casos sí se vieron suspendidos en sus empleos, en sus contratos laborales, rebajan los ingresos, y eso implicó que las cooperativas empezaran a tomar medidas de alivio que ayudaran efectivamente a que los asociados sintieran ese respaldo de sus entidades cooperativas. ¿Cuáles fueron esas medidas de alivio que se han venido implementando desde las cooperativas? Aquí debemos de advertir que las medidas de alivio del gobierno nacional apenas en los últimos decretos, en esta segunda declaración de emergencia, empezaron a considerarse las cooperativas como las empresas, como parte de las empresas que requerían alivios, y tímidamente están llegando algunos alivios a las entidades cooperativas, pero desde las cooperativas, a partir de sus fondos de solidaridad, fondos de calamidad, posibilidades o fuentes de ahorro que han tenido las cooperativas a lo largo de los años, se han venido implementando acciones para con los asociados, ofreciéndoles a ellos rebajas en las tasas de interés, ampliación del tema de amortización de créditos, subvención en las tasas de interés, suspensión en el pago de cuotas en algunos casos, créditos a más baja tasa o a cero tasa en algunos casos, auxilios alimentarios que ayudan a que efectivamente las comunidades cooperativas de nuestras entidades conserven, uno, pues el vínculo asociativo, dos, que los índices de cartera
y de utilización de servicios no se rebajen y que exista un nexo o una conexión entre el asociado y su cooperativa y sienta que esa entidad solidaria realmente es solidaria. Las cooperativas, digamos, siempre hemos tenido el concepto claro de lo que significa la solidaridad, pero hoy resulta que es una palabra supremamente utilizada y conceptualizada por todos los demás sectores económicos con pocas acciones de solidaridad efectiva. Entonces nosotros pues hemos venido fortaleciendo estos temas también en algunos auxilios que se dan de vivienda, en acciones que se han venido desarrollando de capacitación, formación, acompañamiento a nuestros asociados desde lo psicológico, desde el crecimiento personal, desde actividades que se hacen de manera virtual de acompañamiento emocional para con los asociados, estar solo para los adultos mayores. Esto ha tenido una carga adicional a la que pueden tener los demás. Porque los adultos mayores, por soledad, por falta de utilización de herramientas tecnológicas, porque se hace necesario que efectivamente ellos tengan ese acompañamiento emocional. Algunas cooperativas han implementado líneas de atención psicológica. Algunas cooperativas también han desarrollado eventos virtuales masivos que ayudan al esparcimiento y a la recreación. Se han dado auxilios alimentarios para las comunidades y en general actividades de bienestar y solidaridad para con los asociados. Eso ha costado varios miles de millones de pesos colombianos a las cooperativas que ninguna otra entidad ha dado en beneficios para poder lograr que su base social, pues digamos, tenga una estabilidad económica y emocional, que tengan ese, como les decía y reitero, ese vínculo afectivo desde las cooperativas para con los asociados y que reconsideremos un tema de futuro que implica es cómo vamos a seguir en ese vínculo con nuestros asociados, cómo vamos a seguir desarrollando nuestros modelos económicos y si realmente digamos, lo que le estamos ofreciendo a los asociados tiene vigencia hoy, porque el mundo nos cambió en 2 meses. O sea, hoy hay otra manera de hacer solidaridad, de hacer cooperativismo, de entregarle. Ante el gobierno nacional, como lo decía ayer el presidente Confecop, pues venimos desarrollando actividades propositivas al gobierno, en el cual le estamos contando al gobierno qué podemos hacer desde el sector cooperativo para mejorar y desarrollar actividades de inclusión económica que permita a las entidades poder trabajar con las comunidades y poder desarrollar actividades que incluyan económicamente, que permitan el emprendimiento, que manejemos ese criterio de solidaridad y de solución a las necesidades comunes como lo hace el cooperativismo. Hay acciones que también se han desarrollado desde el cooperativismo para con las comunidades. Una es la entrega de mercados. Se han entregado más o menos unos 350.000 mercados semanales a las comunidades más pobres y vulnerables en diferentes regiones del país por parte de alguna de las cooperativas. De algunas cooperativas se han entregado materiales de bioseguridad para hospitales y clínicas, no solo y clínicas públicas, pero en algunos casos pues también a las comunidades mismas para que la gente tenga provisión de algo que se volvió casi que un artículo de lujo en algún momento, como fueron los tapabocas, el alcohol glicerinado, los antibacteriales, que ayudaran efectivamente a tener medidas de seguridad. Hay acciones también por la comunidad que venimos desarrollando, como es todo el proceso de generar, digamos, bienestar en estas comunidades pobres y vulnerables, en la atención de buscar cómo manejar todo el tema de aquellos que se buscan el día a día, su sustento diario y que hoy no pueden salir a la calle por todas las situaciones. Entonces, buscando la generación de redes de consumo, donde sí sabemos que hay cooperativas que producen del sector agrícola
otras que producen del sector manufacturero, cómo podemos intercambiar, pues digamos, todos esos servicios y cómo llevarlos a las comunidades en las cuales nosotros tenemos radio de influencia. Yo diría que las cooperativas hemos sido ejemplo en este proceso, específicamente en el Consejo Distrital, en el Consejo Territorial de Planeación Distrital o en Bogotá, hoy que estamos construyendo el Plan de Desarrollo Distrital, porque estamos en esa época en los municipios y departamentos en Colombia, pues se está presentando el sector de la economía solidaria a través de las mutuales y las cooperativas como una herramienta básica, necesaria y fundamental para el desarrollo del emprendimiento en las comunidades más pobres y vulnerables, pero también en las de estratos superiores, porque, digamos, nosotros tenemos esa fuerza que hace posible lo imposible, el comunicar pequeños esfuerzos a través del cooperativismo para lograr los objetivos propuestos en un plan de desarrollo, pues es una herramienta básica muy importante y así lo ha entendido la alcaldía de Bogotá. Y en este momento estamos en el trámite y en la incidencia de las políticas públicas del Distrito Especial de Bogotá como capital de Colombia. Estamos en ese, y yo diría que esas son las grandes acciones que venimos desarrollando, cómo se están desempeñando las cooperativas para beneficiar a sus asociados a través de un gran esfuerzo económico, porque cuando veamos luego un inventario de lo que esto ha significado para las cooperativas, como les decía, han sido miles de millones. Yo me atrevo a mano alzada, de acuerdo a los datos que hemos ido recolectando en ASCO, que más o menos serían o 250.000, 270.000 millones de pesos, lo que hasta la fecha las cooperativas han invertido en sus asociados, y que eso implica pues un gran esfuerzo para nuestras entidades, porque ningún otro sector ha hecho ese esfuerzo por la comunidad. Las tasas de crédito pues han bajado de manera significativa, y eso ayuda también a participar como un regulador de mercado, que es parte de los objetivos que tenemos en las cooperativas, porque los bancos y las otras entidades están viendo que estamos haciendo un gran esfuerzo y no se están robando nuestras bases de asociados y de créditos con una práctica que se venía, que era de prepagar las deudas en las cooperativas a través de los bancos y desafiliar a nuestros asociados. No sé cómo estoy de tiempo, pero yo creo que ya con eso pues les doy un paneo general de cuáles son las acciones que las cooperativas estamos haciendo en este momento COVID, porque habrá que evaluar todas esas acciones que hay que hacer cuando pasen los temas de cuarentena, y cómo va a haber unos cambios, como les decía, en el relacionamiento entre las cooperativas, las asociadas y el Estado. Esperamos que el gobierno nacional acoja la propuesta de decreto que hemos hecho al gobierno relacionada con nuevas formas de asociatividad para el trabajo, con una nueva manera de recuperar las empresas a través del sector cooperativo y de buscar nuevas acciones, porque bueno, necesitamos generar nuevas maneras de ese relacionamiento. Hay medidas legales que sé que pues que mi otra compañera va a venir a presentarte cómo estamos desempeñándonos en aspectos normativos al interior de nuestra organización y que vienen relacionadas con el tema pues del día de ayer. Yo diría que muchas gracias, y no sé, al final pues si hay inquietudes o algo, pues con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a usted, doctora, y por supuesto que en el breve tiempo que hemos destinado a cada ponencia, usted supo darnos un paneo bien general de las acciones desde el Estado, las acciones desde el sector cooperativo ante esta pandemia, y bueno, inclusive con el impacto económico, la inversión económica del sector cooperativo y las propuestas del sector cooperativo colombiano para con la comunidad. Seguramente al final de las ponencias vamos a tener tiempo para un espacio donde los demás participantes también puedan plantear sus inquietudes, y por favor, si usted también nos acompaña hasta entonces,
Gracias. Gracias.